9:23. Nos vamos rápidamente a el encuentro con la Asamblea Pedagógica de la ADE. Tenemos un informe de la séptima Asamblea Pedagógica Distrital y para esto nos acompaña Jorge Enrique Plaza Velandia, un compañero orientador del Colegio Álvaro Gómez Hurtado de la localidad de Suba. Jorge, buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, ¿qué hay que comentar? ¿Cuál es el balance de esa séptima Asamblea Pedagógica Distrital? Buenos días. Bueno, gracias a Miguel, a Jairo, a Andrés, a Heidi, a los compañeros del programa por esta invitación. En relación a la Asamblea Pedagógica, tuvo dos momentos. Uno, el del panel internacional y dos, los conversatorios y relatorías. Iniciaré por el panel internacional. He de reseñar algunos temas que a mi parecer se presentan como claves para el trabajo pedagógico en el país. Retomando algunos temas, por ejemplo, la urgencia de desarrollar investigaciones en torno al reconocimiento y revaloración de los conocimientos y de las culturas en América Latina. A partir de reconocer la historia como procesos que inician en un pasado, se desarrollan en el presente y continúan desarrollándose en el futuro, producto de los procesos sociales que producen contradicciones económicas, políticas, sociales, ecológicas y culturales. Otro, el reconocimiento del saber del docente y de los estudiantes sobre sus procesos como ser social y como ser histórico. La reorganización y ampliación de los espacios de formación del docente, que no solo gire en torno a las universidades, sino que trascienda a la formación en redes, círculos pedagógicos y otras formas de formación no institucionalizadas. Y la necesidad que el maestro no reduzca su trabajo a la transmisión de información estandarizada, sino a la construcción de conocimiento en los espacios de formación a partir de una buena lectura de la realidad institucional, local, regional y nacional, por lo menos en el contexto latinoamericano, para transformar la subjetividad del docente. Y para redondear con respecto a la subjetividad y cultura del docente, se reflexiona por su quehacer jerárquico vertical autoritario en la escuela, generado en los últimos 200 años de colonialismo, neocolonialismo, patriarcalismo y clericalismo, que hoy se mantiene como rezagos de esas tradiciones, no solo en la educación básica y secundaria, sino que aún hoy se mantiene en los campos universitarios del país, entremezclados con posturas liberales, manteniendo y formando nuevas generaciones con concepciones de sometimiento y dependencia con respecto a otras culturas, en especial las dominantes en Norteamérica y Europa. Para la octava Asamblea Pedagógica se tomó como referente teórico a Paulo Freire. Con relación a la concepción de Freire sobre educación, Freire plantea que el maestro debe desarrollar osadía epistemológica, compromiso político con la realidad y los contextos de los oprimidos, una praxis social transformadora, un proceso de estar siendo rebelde y creativa frente a la injusticia, el pensar de la esperanza como una visión histórica, es decir, con un pensamiento crítico de la sociedad y de la historia que origina la opresión. El ser conscientes que somos seres sociales y seres históricos, y en ello educamos a las nuevas generaciones. Algunos estudiosos de Freire se preguntan por qué preguntas estaría trabajando en la actualidad Freire. Se cuestionarían sobre qué perspectivas se diseñan para los movimientos sociales en América Latina, o qué lugar ocupamos nosotros en el actual contexto de la geopolítica mundial, cómo nos ven en el mundo y principalmente en los países hegemónicos, y cuál es nuestra mirada sobre nosotros mismos. Y para redondear esta reflexión, es necesario reseñar que el punto de partida de Freire es la liberación como fuerza para impulsar la pedagogía.
para el buen vivir de la naturaleza y la sociedad, y que los procesos de liberación tienen dos periodos. Uno, de procesos de emancipación que se transforman en procesos de liberación como individuo y como sociedad. Estas serían algunas reflexiones iniciales en torno al panel internacional. En cuanto a las relatorías y sus conclusiones, pueden encontrarse algunas reflexiones que se comparten. Por ejemplo, en el contexto de las relatorías y sus conclusiones se menciona el desarrollo sistemático por parte de los países dominantes o hegemónicos sobre los países dependientes en el planeta de unas políticas de bloqueo, ya no solo en el terreno económico y militar, sino en la cultura y la educación, con lo que se ha dado en llamar guerra híbrida. Es decir, tomar o convertir en instrumentos de guerra la educación y la cultura como formas de control de la población, guerra jurídica, fortaleciendo marcos jurídico-económicos, jurídico-políticos y sociales, marcos jurídicos educativos y culturales, centrados en la acumulación de capitales en pocas manos, hundiendo en la miseria a la mayoría de la población. Guerra mediática a través de los medios de comunicación, guerra cibernética, es decir, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como armas de bloqueo de otros. Guerra bacteriológica, guerra psicológica, induciendo a creer que los humanos somos mercancía a consumir y a autoconsumirnos, destrucción de los sistemas ecológicos por sobreexplotación innecesaria, entre otras, para implantar la hegemonía de un nuevo orden mundial totalitario como dictadura que se apropia de lo que es colectivo, común y público del 90% de la población mundial para acumularlo en manos del 1% de la población como propiedad privada, poniendo en riesgo la sobrevivencia de la sociedad humana y de la naturaleza en el planeta. Un segundo tema común son Jorge. las formas, ¿perdón? Sí, para que por favor entonces sinteticemos ya la parte de conclusiones. Correcto, estoy leyendo como las conclusiones comunes o los puntos comunes de esas conclusiones. Un segundo tema son las formas y los métodos que se han venido construyendo en el sindicato, en lo que se hace necesario fortalecer la crítica y la autocrítica para el manejo de las contradicciones que surgen en medio de la diversidad necesaria al interior del sindicato, para superar las visiones academicistas, tecnocráticas, burocráticas, economicistas, gremialistas o espontaneístas que se presentan como una trampa que desvía el camino y aumenta la fortaleza de nuestros contradictores en torno a la transformación de la educación, la cultura y la sociedad para emancipar y liberar al país de la dependencia de los centros de poder en el mundo. Otro es la necesidad de fortalecer y elevar el nivel de la formación político y pedagógica del magisterio y la caracterización de los docentes para evitar que se escale la fragmentación del magisterio y la creación de nuestra propia política educativa en planes, programas y proyectos emancipatorios que conduzcan a la liberación de la educación y la cultura, la filosofía, la ética, la estética, la ciencia, la tecnología y el arte en la nación. La necesidad de trabajar en contextos territoriales y sus relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ecológicas en las condiciones de América Latina. Y por último, orientar a trabajar al interior y al exterior del sindicato sobre lo colectivo, lo común y lo público, con una postura crítica y autocrítica, solidaria y autónoma, en medio de la necesaria diversidad de miradas en torno a las claves de los asuntos fundamentales de la lucha de clases en este periodo histórico. Gracias por la invitación. Jorge. Gracias por la invitación a reflexionar sobre estos temas claves para la educación político-pedagógica del magisterio en esta 8ª Asamblea Pedagógica Distrital. Muchas gracias. Hombre, Jorge, a ustedes muchas gracias por presentar de esa manera tan resumida, porque sabemos que es un ejercicio complicado sintetizar tanta información, pero de verdad que el tiempo en radio es escaso, entonces quizás podamos tener luego una nueva conversación. Jorge, mil gracias y buen día. Muchas gracias, Andrés.